Bueno, como parte de nuestro programa, la siguiente ponencia está a cargo de la doctora Berna Valle Canales. Y bueno, antes que nada queremos darle la bienvenida a este quinto foro de especialistas en semiótica. Los alumnos y la Universidad Autónoma Metropolitana le agradece de antemano su participación. La presentación curricular está a cargo de nuestro compañero Eduardo, quien nos hará una pequeña semblanza acerca de su trayectoria. Bueno, gracias, Dani. Yo voy a presentar a la doctora Berna Valle Canales. Ella es doctora en Sistemas de Ingeniería por parte del Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias y Artes para el Diseño por parte de la UAM, maestra en Ciencias del Lenguaje por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tiene una licenciatura en Historia igual por parte de la ENA. Tiene especialización en semiótica de la escritura y semiótica cuantitativa. Trabaja en proyectos de investigación sobre semiótica y antropología en el INA desde el 2003. Ha tenido presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Participó activamente en el debate internacional sobre los sistemas de escritura, los modelos matemáticos para su desciframiento y los modelos formales para representar el proceso de significación. También imparte clases como profesora de asignatura en ENA desde el año 2006 y colabora en diversos proyectos de investigación sobre evaluación del lenguaje y modelos formales. Bueno, ese es un poco del currículum de la doctora Berna Valle, y pues adelante aquí con su presentación. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya está? ¿Ahí? Bueno, sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues quiero felicitarlos por estas jornadas de trabajo. Es un ejercicio padrísimo. Ay, creo que ya se apagó, ¿no? Bueno, ya. Es un ejercicio muy importante el que están realizando en este momento. La semiótica, pues, es algo que parece como brujería, ¿no? Para muchos, especialmente para los del neuromarketing. Si alguno de ustedes estudia eso, va a perder todo mi respeto, ¿no? Desde ahorita se los quiero dejar bien claro. Entonces, intenten no hacerlo y acercarse a un lugar al que los voy a llevar el día de hoy. Gracias a esta invitación que me hizo Alfredo y que le agradezco mucho, mi maestro y amigo. Nos va a llevar al mundo de la teoría, ¿no? Ese mundo desconocido que casi nadie quiere tocar. Bueno, es como una especie de naufragio. Entonces los voy a llevar a ese excelente naufragio en el que paso la mayor parte de mi tiempo. Es una pequeña invitación. Ok, entonces esta parte de la que vamos a hablar, yo inicialmente cuando empecé este viaje hacia la teoría, pues es un viaje solitario, ¿no? No crean que es algo sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que leer de manera solitaria con gente que ya está muerta, pero pues un etnohistoriador está acostumbrado a trabajar con los muertos, ¿no? O sea, es como el pan de... Bueno, y más alguien que estudia códices coloniales, pues sí, o sea, ya sabes que estás hablando con los muertos, no es una metáfora, o sea, es literal, ¿no? Porque estás leyendo los documentos antiguos y tratando de entender qué es lo que dice. Bueno, pasa exactamente lo mismo con la teoría. Normalmente hablas con gente que ya se murió, desde Aristóteles, que era un tipo sensacional, hasta Kant, que por cierto descubrí el libro de antropología de Kant, Pragmática, wow, es como la dimensión desconocida, parece el fundador de la antropología, hasta llegar a Peirce y Humberto Eco, ¿no? Pero hay muchísimos más lugares de la teoría y el asunto es que en la actualidad tenemos un gran problema, que es cuál es el desarrollo de la ciencia en México. Actualmente ustedes saben que los nuevos presupuestos de CONACYT están enfocados a algo que se llama ciencia de frontera. Y dicen, si usted no hace ciencia de frontera y no tiene impacto en la vida y en las comunidades más marginadas del país, olvídese, no le vamos a dar presupuesto.
Y entonces tenemos un montón de investigadores histéricos preguntándose qué es la ciencia de frontera. Y yo les vengo aquí a platicar sobre esa ciencia de frontera y la semiótica, su relación, y les voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que hace. Bueno, el programa de la relación entre lo que sería la ciencia de frontera y la semiótica son 7 grandes puntos, pero hoy nada más vamos a ver uno, el primero, que son los modelos de pensamiento que convergen en lo que se llama la sistémica, la semiótica y algo que también se llama cibersemiótica, ¿no? Y que tal vez alguna vez escucharon sobre eso o tal vez no, o lo que escucharon es completamente equivocado, que yo creo que esa es como la opción más viable, ¿no? Entonces, hoy voy a tratar de platicarles de qué se tratan estos conceptos y por qué es importante que ustedes los conozcan si quieren dedicarse a la investigación. Y se los puedo adelantar, o si no tienen el manejo de estos conceptos no van a tener acceso a los grandes presupuestos, ¿no? Que básicamente el investigador no solamente vive de estar maquinando ideas y fantaseando en su cabeza, es algo fascinante, lo que hago la mayor parte de mi tiempo, sino que también necesitas algo para comer, comprarte tu café, llevar los niños a la escuela, pagar la renta, etcétera. O sea, necesitas sobrevivir y también tu proyecto necesita sobrevivir, ¿no? O sea, se necesitan los presupuestos para poder trabajar. Y aquí la gran pregunta es cómo podemos acceder a ese nuevo mundo que se llama la ciencia de frontera, que también podemos encontrarlo como sistémica y también podemos encontrarlo como investigación de sistemas y también podemos encontrarlo como transdisciplina, ¿no? Son palabras que no significan lo mismo, pero que están altamente relacionadas. Y vamos a ver cómo se relacionan con la semiótica. Entonces, en general, este gran universo se llama el universo del pensamiento de sistemas. Y la semiótica, pues no tenemos ninguna duda, ¿no? Sabemos que es la doctrina de todos los signos, nos los han repetido una y otra vez, que hay una gran diferencia entre la semiótica y la semiología, pero en este foro ya lo saben todos, ¿no? Pero ¿qué es la investigación de sistemas, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre los sistemas y la semiótica? Y una cosa muy importante es preguntarnos si es un cambio de paradigma. O sea, el siglo XXI nos ha traído una serie de convergencias en la forma en la que ahora se conoce. O sea, la manera en la que los grupos transdisciplinarios, o sea, así se llaman transdisciplinarios, ¿por qué? Porque hay un antropólogo, hay un físico, hay un arqueólogo, hay un ingeniero, y están trabajando en la construcción de objetos de conocimiento que responden a problemas complejos. Un problema complejo, el calentamiento global. Un problema complejo, el manejo de residuos electrónicos, ¿no? Un problema complejo, el tejido social. ¿Cómo restablecer el tejido social en México, en una zona donde todo el mundo se anda matando? A ver, resuélvanlo, ¿no? Tienen 5 minutos. Así te dice el gobierno. Tienes 3 años para hacer tu investigación y resolverlo. ¿Cómo lo vamos a hacer si solamente conocemos la superespecialización? ¿Cómo vamos a entrar a ese universo de resolver los problemas complejos que ahora nos dicen que tenemos que resolver, si no, no nos van a dar más becas y más presupuestos para las universidades? Entonces, ese es el trabajo de la investigación de sistemas, o lo que se llama ciencia de frontera, ¿no? Entonces, la investigación de sistemas, vamos a tener 3 lugares de la investigación de sistemas. Primero, lo que es el pensamiento de sistemas, que son lo que ustedes en semiótica ya vieron el nivel filosófico, o sea, los fundamentos ontológicos. La ciencia de sistemas como tal, que son todos los postulados teóricos de todas las teorías, y ahí es donde está la ciencia de frontera. O sea, cuando el CONACYT nos dice, a ver, chavos, si ustedes quieren entrar a una beca, tienen que hacer ciencia de frontera, cosas innovadoras, nuevos conceptos, nuevas metodologías. Lo que Peirce decía, el pensamiento retroductivo o las hipótesis abductivas, ¿no? O sea, si tienen algo de teoría, esa es la inferencia lógica que se trata de desarrollar. ¿Cómo se hacen esos puntos donde se genera nuevo conocimiento? Bueno, ese nuevo conocimiento, que es transdisciplinario, se conoce como ciencia de frontera y en la teoría lo conocemos como ciencia de sistemas. Y el tercer nivel que tenemos es el de la ingeniería de sistemas, que son las aplicaciones prácticas. Sale, ya tienes tu nuevo conocimiento, ¿no? Hacer captación de agua a través de algún sistema súper innovador. Ahora ve e instálalo en esa región indígena en donde si te metes te van a matar y linchar, nada más porque no eres de ahí. ¿Cómo lo haces? ¿Quién es tu herramienta? ¿Cuál es la teoría de acceso que vas a utilizar? Pues lógicamente no sería la de un ingeniero, buscas un antropólogo, alguien que haga prospección, también buscas un semiólogo para que pueda generar lazos de empatía con las comunidades, te buscas a alguien que te construya tu imagen
como proyecto para que puedas integrarte a las comunidades y convencerlas de que esa es la mejor opción para hacer captación de agua. Ok, esa es la parte de aplicaciones prácticas. Y de lo que les dije, ustedes díganme qué tiene que ver con la ingeniería, ¿no? Entonces, la ingeniería de sistemas tiene que ver con la optimización de todos los recursos de conocimiento que tienes a tu alrededor. Y la optimización se puede hacer desde modelaciones matemáticas hasta modelaciones que se llaman lógicas o argumentativas. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia que vamos a encontrar? Por ejemplo, en el pensamiento de sistemas, cuando hablamos de ontologías, ahí vamos a encontrar algo. Cuando ustedes lo lean, cuando ustedes lean algún día a Soren Brier, él va a hablar de cibersemiótica. Se llama ontología cibersemiótica y básicamente ese señor lo que le interesa, es un gran investigador, es los estudios sobre la conciencia, lo que sería un poco como la base de la semiótica cognitiva, pero no es semiótica cognitiva. O sea, él postula que la semiosis humana y la evolución humana dependen de la conciencia, no de los aspectos biológicos. Recuerden que un antropólogo físico nos va a decir, no, la evolución depende de una serie de saltos y mutaciones y la biología actúa a nivel genético. Nos dan unas explicaciones increíbles. Sin embargo, desde la cibersemiótica lo que se postula es que la evolución humana, o sea, del ser humano, depende de la conciencia, o sea, de los procesos de semiosis, ¿no? En la ciencia de sistemas tenemos lo que llamamos nosotros en el Politécnico un enfoque sistémico-semiótico o la metasemiótica, ¿no? Pero pues, metasemiótica suena como mejor, más chido. Entonces, ¿qué hace esto? Pues estudia la semiosis como tal, o sea, cómo se da ese proceso evolutivo. Por ejemplo, ustedes no son los niños que eran cuando tenían 5 años, no piensan igual el mundo, no ven igual las cosas, no ven igual a su mamá, ni a su papá, ni los objetos, ni nada, porque hay una evolución en la manera en la que su semiosis y la fijación de los signos se va adaptando. Pero además todos los días tienen esa capacidad aprensiva de cambiar el contenido y también la expresión, o sea, si lo ven en términos de algún modelo como el de James Libb, ¿no? Pueden ir adaptando los significados a cada uno de los objetos que hay en el mundo, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Alfredo algún día hablaba de la maleabilidad, ¿no? Que tiene el significado. Y eso es algo muy interesante porque eso si nosotros conocemos cuáles son las reglas de maleabilidad de los significados, podemos controlar la variedad de los estados de semiosis, es decir, lavar el cerebro, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Pero no lavarlo a nivel psicológico ni personal, sino grandes masas, grandes grupos poblacionales. Y que es como la mina de oro que todos los publicistas esperan, pero como no saben teoría, jamás lo van a lograr. Así es que es un campo libre para los semiólogos. Muy bien. Cibersemiótica y semiótica sistémica. La cosa aquí ¿es un nuevo paradigma o es más una fragmentación del conocimiento? Hay una súper especialización a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad y cada vez se fue fragmentando más y más el conocimiento y hubo más especialistas en sí. Entonces, dentro de la semiótica, acuérdense que tenemos 2 grandes lugares, lo que se llama la semiótica general, ¿no? Como Peirce o Eco, Greimas incluso, y tenemos semióticas prescriptivas, ¿no? O lo que se llaman semióticas prácticas, modelos aplicados para hacer análisis prácticos. Mucho de lo que ustedes van a ver en esta área de concentración es una semiótica prescriptiva por el tipo de perfil que pide la UAM. O sea, la UAM pide que ustedes cuando egresen tengan la capacidad de incorporarse al mercado laboral. Y lo único con lo que se pueden incorporar al mercado laboral es con un modelo práctico que les ayude a hacer análisis específicos sobre ciertos objetos de la cultura. En cambio, cuando hablamos de la semiótica o de un esquema de semiótica general, pues es un lugar donde no hay trabajo, o sea, si quieren buscar trabajo de eso, a nadie le interesa la teoría, y menos en este país, ¿no? Pero es el mejor lugar del mundo, es como un paraíso, se los recomiendo. Bueno, pero ¿cuáles son los hechos a los que nos enfrentamos ahora? En la actualidad hay comunidades internacionales que se dedican a hacer lo que se llama ciencia de frontera o transdisciplina, y sus fundamentos filosóficos son la cibersemiótica y la metasemiótica, o la semiótica sistémica. Y no le preguntaron ni a la UAM, ni a la semiótica, ni a los semiólogos, ni a nadie. Agarraron y dijeron, esta cosa que se llama semiótica es algo que a nosotros nos sirve para hacer investigación de sistemas. Entonces fue una sorpresa llegar con una comunidad de ingenieros de otros países, de otros lugares del mundo que conocen mejor la teoría que cualquier estudiante que esté aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque uno pensaría que
cuando te dedicas a la semiótica vas a tener un uso completo y pleno de los conceptos teóricos, y no, ellos lo tienen en términos de los usos aplicados de los conceptos semióticos y semiológicos, porque además no hacen distinción entre la semiótica y la semiología, lo ven como una gran entidad, un cuerpo de conocimientos que les permite hacer aplicaciones, generar representaciones teóricas, elaborar conceptos teóricos y organizar el conocimiento. Ok, entonces, ¿cuál es el contexto de lo que se llama investigación de sistemas? Pues hubo una superespecialización. ¿Qué significa que hubo una superespecialización? Las reglas de cooperación cambiaron. Ah, tú eres biólogo, no, tú eres antropólogo, tú eres físico. ¿Sabes qué? Es que la sociedad no se puede matematizar, ¿no? Eso nos dice un físico, alguien de las ciencias. Es que ¿cómo crees que algo social puede tener una representación numérica? Eso es una locura. Entonces hay una consolidación de axiomas dentro de los grupos de trabajo que son opuestos. No, la filosofía ha muerto, ¿no? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Hasta hay un famoso astrónomo que tiene un libro donde empieza su libro diciendo la filosofía ha muerto y las humanidades no sirven para nada, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos epistémicos. Durante mucho tiempo las humanidades nos dedicábamos a construir conceptos y axiomas, ideas que ayudaban a las otras ciencias. Y en los últimos 50 años, ese trabajo lo dejamos de hacer en las universidades porque nos dedicamos a generar un perfil de técnico. O sea, dejamos la teoría, la abandonamos. Y entonces, ¿qué significa? Que ahora tenemos conceptos padrísimos como quark o spin, que no tienen ninguna relación con Aristóteles, pero tienen una relación con la persona que se le ocurrió el nombre y ponérselo para hablar de partículas subatómicas, ¿no? Entonces, ¿por qué le pasó eso a todas las ciencias? O sea, antes nosotros proveíamos de conceptos, de ideas, de elementos básicos para la construcción del conocimiento humano, y ahora nos aislamos a partir de la superespecialización y de decir, este es mi libro, no te lo voy a prestar, estos son mis estudiantes, este es mi coto de poder, esta es mi universidad, este es mi presupuesto. Bueno, pues resulta que en el resto del mundo saben que hay nuevos entornos de aprendizaje y de conocimiento y que ese tipo de prácticas pues no funcionan, ¿no? Necesitan prácticas de cooperación, de consolidación de experiencias, de compartir diferentes conceptos, y esas prácticas son prácticas que se llaman transdisciplinarias. Y la transdisciplina ustedes deben de verlo no como un objeto burocrático, ¿no? O sea, la transdisciplina es una evolución que tuvo el propio conocimiento científico, en donde se enfrentaron con problemas reales, o sea, con problemas del orden natural. De pronto dijeron, es que las montañas no son triángulos ni círculos perfectos, o sea, tienen rugosidades. Entonces empezaron a trabajar con otro tipo de científicos y crearon modelos como la matemática fractal para explicar las rugosidades, ¿no? Y es que el movimiento de las sociedades no es centralizado, no siempre se centraliza, hay descentralización, por ejemplo, en los linchamientos o en el movimiento de las aves, o muchas prácticas que ustedes realizan todos los días, como entrar al metro y moverse por el metro, nadie les da una indicación o una orden, se llaman movimientos descentralizados. Entonces, se crearon ciertas teorías y sistemas de pensamiento no lineales como lo que se llama la dinámica de sistemas para explicar ese tipo de comportamientos. Pero eso fue en esas fronteras, en fronteras del conocimiento entre distintos grupos especializados, y por eso se llama ciencia de fronteras, ¿no? No por otra razón, sino porque es conocimiento que se genera en puntos donde se juntan varios grupos y entonces emergen nuevos enfoques o nuevos conceptos. Bueno, el hecho es que la semiótica es parte, es una guía de turistas en esa frontera, ¿no? En esa frontera donde se juntan distintas disciplinas, y es parte de los fundamentos de lo que se llama la transdisciplina. O sea, la transdisciplina no es nada más juntarnos y hacer una fiesta, eso lo podemos hacer sin transdisciplina, y estaría sensacional además. Pero aquí lo que tenemos es que la semiótica dentro de la transdisciplina va a ocupar el mismo lugar que la ontología, que la epistemología, que otras áreas del conocimiento. Este es el esquema de la praxis de la investigación de sistemas que se generó, es un trabajo de muchos años, de muchos investigadores de diferentes partes del mundo, porque para hacer transdisciplina hay un ordenamiento, o sea, hay un lenguaje común, ¿no? Entonces, esta idea de integrar la ciencia de sistemas tiene tres lugares, básicamente. Los fundamentos filosóficos, que es la primera columna que tienen acá.
las teorías, o sea, todas las teorías que pueden derivar en esto que se llama investigación de sistemas y las representaciones, o sea, los modelos para poder caracterizar al mundo. Entonces, si ustedes ven en la parte que se llama fundamentos teóricos, ahí perdida está la semiótica, ¿no? Por acá. Tienen semiosis y semiótica. Además, hay una diferenciación entre lo que es la semiótica y la semiosis. Son dos niveles completamente distintos. No es lo mismo hablar de semiótica que hablar de semiosis. Y lo tienen perfectamente claro los grandes grupos de investigación fuera de México. Entonces, esa es la parte, digamos, científica, pero ahora necesitamos una parte práctica, ¿no? Y la parte práctica nos dice, hay dos grandes acercamientos, el de los métodos duros y los métodos suaves. Y cuando conjuntamos estos dos lugares, la práctica y todo lo que sería la ciencia de sistemas, tenemos el pensamiento de sistemas. Ok, este es el mapa general, no es mío, ¿no? Es el mapa general que se construyó dentro de este grupo de transdisciplina, ¿no? Y ahí vamos a tratar de acercarnos un poco ya directamente a lo que nos interesa. O sea, la cibersemiótica, si alguna vez se han acercado a esto, tiene su propio espacio dentro del esquema de la semiótica general. O sea, la cibersemiótica es un tipo de ontología y su antecedente es la biosemiótica. La biosemiótica, ¿qué es lo que nos dice? Que todas las plantas, los animales, las bacterias, todos los seres vivos hacen un tipo de semiosis. Ese tipo, o sea, semiosis es que producen significados. Ahora los biólogos le llaman bioseñalización. Y a través de la bioseñalización hay intercambio de información. Y eso es lo que después evolucionó en la cibersemiótica. Porque lo que nos va a proponer la cibersemiótica es que la conciencia es uno de los fundamentos básicos de la evolución del ser humano, ¿no? No nada más las cuestiones biológicas adaptativas. ¿Por qué? Porque el ser humano puede modificar y crear objetos de significado y además de control de su entorno. Por eso es cibernético, porque hay un control y hay una realimentación de la salida con la entrada y entonces se modifica el entorno y puede adaptarse sin necesidad de que haya saltos biológicos, ¿no? Como ocurre con la evolución natural, para llamarle de alguna forma. Entonces es muy interesante la propuesta de Brier, aunque no es como muy conocida, ¿no? Son como menonitas. Bueno, sí, porque o sea, si ustedes leen toda esa documentación y no están acostumbrados a Aristóteles o a Kant, es difícil, ¿no? Pero con un poco de tiempo se puede. Ahora bien, ¿qué sería esta parte de la semiótica sistémica? El usar el término semiótica sistémica pues es para distinguir de una semiótica general y de una semiótica particular. O sea, no es una semiótica particular y no es una semiótica general. En todo caso sería, como les decía al principio, una metasemiótica, ¿no? Pero para no fragmentar más, es más fácil hablar de una semiótica sistémica, ¿no? Y su anclaje básico es la ontología cibersemiótica. O sea, su anclaje básico es que la evolución está dada, la evolución en el ser humano va a estar dada por el concepto, por la conciencia. Pero, y esta es la gran diferencia con la gente que trabaja semiótica cognitiva, por ejemplo, los grupos de médicos de neurociencias. O sea, para la semiótica sistémica, la unidad de la conciencia, o sea, lo que permite que haya una unicidad que llamamos conciencia, pues es la semiosis. Ese sería el postulado más importante. Y tiene muchas implicaciones a nivel teórico, incluso a nivel práctico, ya cuando te entras a investigación de sistemas. Porque si la unidad de la conciencia es la semiosis, eso te lleva a que no está centralizado en el individuo, porque la semiosis, recuerden, es algo cultural. Eso significaría que no existe como tal el individuo. Lo que existe es un colectivo de personas que luego se componen de unas cositas que se llaman individuos. Pero en realidad el individuo es una construcción constante del entorno, ¿no? O sea, cuando hablamos de la semiosis como una unidad de la conciencia, cambia por completo la postura en donde la unidad de la conciencia es el individuo, el libre albedrío, el alma, ¿no? O sea, esta gran discusión sobre el monismo y el dualismo, a lo mejor alguna vez la escucharon, si lo que gobierna es el alma o si lo que gobierna es el cerebro, o si lo que gobierna es una entidad única, ¿no? Que está como flotando por algún lado, o sea, Dios, por ejemplo, o lo que gobierna es la interacción, ¿no? Ahí está Popper y Eccles que hablaban del interaccionismo, ¿no? O
O sea, hay una gran discusión sobre qué es lo que gobierna el destino de los humanos, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestro cerebro o lo que ocurre en la sociedad, o las dos partes, ¿no? La investigación de sistemas es interaccionista y está como alineada con Popper, ¿no? Hasta ahí llegaron, digamos. Pero aquí un poco lo que propone la semiótica y la semiótica sistémica es que la unidad de la conciencia pues, va a ser la semiosis. Y sus implicaciones prácticas son muchas. Pero bueno, ¿qué hace la investigación de sistemas ya bajo esta lógica, ¿no? Bueno, ustedes han escuchado de estos grandes proyectos que tienen una visión integral, sustentable, ecológica, holística, ¿no? De que te dicen, no, entonces que tu proyecto tiene que ser sustentable, holístico, esa es la investigación de sistemas, ¿no? O sea, para ser ecológica no tienes que estudiar ecología. Para ser ecológica tienes que pensar en todos los elementos que están relacionados en un entorno, en un contexto, en un ambiente, y todas las relaciones y las implicaciones que uno sobre otro desatan. Entonces, pues no es nada más o sea, a veces las palabras se tratan como burocracias, ¿no? Como si fuera algo que tienes que poner en la tesis para que suene bien y cumplas el requisito. Pero casi todos estos conceptos tienen aplicaciones prácticas, y eso es lo que nos olvidamos. Es que los burócratas son así, ¿no? Ocupan un puesto y jamás ejercen nada. Y dicen, ay, sí, mañana lo atiendo, ¿no? Bueno, a veces la ciencia la tratamos así, ponemos los conceptos porque suenan súper bien, pero no hacemos el análisis práctico, ni tenemos resultados sobre esos objetos, y eso es una locura. Entonces, esta forma de hacer ciencia es o no un cambio de paradigma. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo que llamamos transdisciplina es igual a llamarle sistémica. O sea, si hablamos de sistémica, eso así le llaman los ingenieros, bueno, en otras áreas del conocimiento le van a llamar transdisciplina. Pero si ustedes ven, transdisciplina o sistémica es un espacio, o sea, es un espacio físico de colaboración intelectual donde una comunidad de científicos van y cooperan con sus ideas y pues entre ellos se alucinan, ¿no? Y sacan y prueban y contrastan sus datos, ok. El pensamiento de sistemas, en cambio, es una cosmovisión, o sea, es una forma de ver el mundo. Ahí sería el único lugar donde puede haber un cambio de paradigma, en el pensamiento de sistemas como tal. En cambio, la ciencia de sistemas, o la ciencia que se llama de frontera, o la ciencia sistémica, es el lugar en donde ocurren todas esas cosas nuevas. O sea, digamos que es la fuente de nacimiento de la innovación y de las retroducciones persianas y de las hipótesis abductivas, ¿no? Y finalmente, la ingeniería de sistemas agarra todo ese conocimiento y dice, bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar su implementación, su aplicación, y vamos a juntar todos esos datos, esos conocimientos, esas experiencias de laboratorio para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué pasa en el primer mundo, ¿no? En el primer mundo, hay una revista muy famosa, a lo mejor han oído hablar de ella, el Science. Ellos sí tienen una definición, y tienen una definición para esta nueva forma de hacer ciencia. Y dicen, hay una cosa que es la ciencia grande, que es lo que llamamos investigación de sistemas, y otra cosa que es las ciencias pequeñas, ¿no? En donde entra la ingeniería de sistemas y la ciencia de fronteras. Entonces, la ciencia grande es la que tiene grandes presupuestos, y la observación es multidimensional. Les voy a poner un ejemplo, los radiotelescopios, ¿no? O sea, un radiotelescopio no lo construye un investigador, o sea, lo construyen centros de investigación. Diferentes disciplinas intervienen en la construcción de esos grandes proyectos, el acelerador de partículas e incluso la búsqueda de un sistema de agua potable con la Fundación Bill Gates. O sea, son proyectos de ciencia cuya naturaleza va a ser multidimensional porque van a haber distintos aspectos y necesitan un montón de especialistas. Ahí hay transdisciplina, ahí hay sistémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos grandes proyectos? Que normalmente los grupos de investigación contrastan por separado los hechos bajo enfoques diversos. O sea, si tú eres arquitecto, desde la arquitectura; si tú eres lingüista, desde la lingüista; si tú eres físico, desde la física, ¿no? O sea, cada quien desde lo suyo. Y finalmente, a partir de fundamentos teóricos, buscan los patrones de coincidencia, o sea, buscan qué cosas tienen en común estos descubrimientos que han hecho. Entonces, aquí van a encontrar, o sea, todos los proyectos de gran presupuesto y gran renombre, ahí es donde están. Pero ¿cómo funcionan? Pues se alimentan de lo que se llama la ciencia pequeña, la ciencia de frontera. De eso es de lo que se van a alimentar, de teorías, de descubrimientos, de hipótesis que se hacen de forma aislada,
Pero lo importante para hacer ciencia de frontera es que las preguntas siempre deben ser abiertas. Si ustedes tienen una pregunta cerrada, o sea, que tiene una conclusión necesaria, así decía el papá de Charles Sanders Peirce, Benjamin, decía, los sistemas deductivos son aquellos que tienen conclusiones necesarias. O sea, que si ustedes tienen una suma, forzosamente van a tener un resultado. Pero una pregunta abierta implica, nuevamente, una hipótesis abductiva o un proceso de retroducción, ¿no? Entonces, esa es la gran característica que van a encontrar. Entonces, estas hipótesis pequeñas pueden venir de grupos de investigación individuales o colectivos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es esta cosa de la transdisciplina? Bueno, la transdisciplina es un lenguaje que nos va a ayudar a entender las especializaciones de la ciencia. Y para qué, o sea, ¿cómo hacer transdisciplina? O sea, ¿cómo vamos a generarla? Pues ustedes tienen que estar dispuestos a compartir, a contrastar y recibir críticas y darlas, ¿no? A veces no se quiere hacer eso. A comunicar los resultados y las experiencias entre especialistas. O sea, esa es la característica fundamental para hacer transdisciplina. Ahora, ¿cuáles son los más famosos de la investigación de sistemas? Seguramente los han escuchado. Una, pues, es la teoría general de sistemas. En la UAM lo enseñan en varias áreas, especialmente en las de diseño industrial. También están las famosas ciencias de la complejidad, pues eso es otro de las estrellitas, ¿no?, de la investigación de sistemas. Hay un instituto muy importante que se dedica a las ciencias de la complejidad en Estados Unidos, que se llama el Instituto de Santa Fe. Y bueno, la matemática fractal, ¿no?, es otra así como de las divas de esto. Pero hay muchísimas más, o sea, no es la única, ¿no? Hay otros actores, por ejemplo, la biología de sistemas o biosistemas, la medicina de sistemas, la psicología de sistemas, la economía de sistemas, y hay la biónica, por ejemplo, la ingeniería aeronáutica es un tipo de transdisciplina de estas, ¿cómo se llama?, disciplinas que surgen de la hibridación de distintos campos del conocimiento, y es algo muy interesante porque parece tan común que ya no nos damos cuenta de eso. Okay. ¿Cómo se integra ese gran universo de conocimiento? O sea, ¿cómo se integraría, por ejemplo, una teoría general de sistemas con las ciencias de la complejidad, con la práctica del pensamiento sistémico? Pues primero, y lo más importante, es que se tiene que entender la práctica como un esfuerzo para soluciones. O sea, si ustedes ven el mundo como algo simple, como un sistema cerrado y simple, que tiene una entrada, una transformación y una salida, pues entonces no están viendo el mundo, ¿no? O sea, aquí afuera es una cosa extraordinaria, complicada, ustedes mismos, ¿no? O sea, la dinámica con la que se expresan y sus vidas y la forma en la que están unos atendiendo y otros no es fascinante, ¿no? O sea, y digo que es fascinante porque esa dinamicidad depende de qué tan cansados están, todo el día estuvieron aquí, qué tanto les importa la semiótica, si solo quieren pasar su curso. Que ya se van a otra área. O que ya se van a otra área, por ejemplo. O sea, hay una serie de elementos que son completamente diferentes para cada uno de ustedes, ¿no? Y sin embargo están aquí. O sea, que eso es lo que los hace todavía más interesantes de lo que ustedes mismos creen. Entonces, eso es el esfuerzo práctico, ¿no? O sea, cómo llenarlos de teoría sin que se queden dormidos, por ejemplo. Ese es el esfuerzo práctico. Los desafíos complejos están basados en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo integramos ese conocimiento a través de los dominios tradicionales? Pues hay que buscar muchas maneras para realizarlo. Primero hay que ir más allá de los dominios de la ciencia pequeña. La ciencia pequeña, el profesor se para, les tira un rollo, les pone un esquema y nadie entendió nada, ¿no? Y aquí la idea es que ustedes puedan pasar ese modelo y traten de verse ustedes mismos haciendo un gran telescopio en el espacio sin ser astronautas, ¿no? O sea, esa es la idea de los desafíos complejos. Tal vez ustedes no van a llegar al espacio, pero sí el grupo de investigación con el que están. Eso no lo sabemos. Bueno, no sabíamos hasta dónde iba a llegar la gente del área y es increíble, ¿no? Es increíble, pero un día llegaremos al espacio. Entonces, las cualidades, para eso hay que entender que hay cualidades de la complejidad. O sea, los sistemas complejos hay en el área de lo social, en el área de lo técnico y en el área de lo ambiental, pero también hay otros sistemas complejos. Entonces, como les decía, esto ya es en español, está más fácil, ¿no? ¿Cuál es la integración de la ciencia de sistemas? Bueno, vamos a tener nuestros fundamentos filosóficos, nuestras teorías, nuestras grandes teorías, y también vamos a tener nuestras representaciones. La parte de arriba es lo que se hace en las universidades, en los centros de investigación, en el diseño de proyectos.
Pero ya después tenemos que llevarlos a la práctica, ¿no? Y cuando los llevamos a la práctica, ahí entran los ingenieros. O sea, la ingeniería sí sirve y sí existe para algo, aunque no lo crean. Porque a veces desde las humanidades decimos, ¿los ingenieros para qué? Y a veces los ingenieros dicen, ay, ¿los de humanidades para qué? No, bueno, sí. O sea, tenemos una función en esta vida y en el desarrollo del conocimiento. Y es algo altamente apreciado en los grupos de investigación a nivel internacional. Y de esto se trata la ciencia de frontera. Cuando nos hablan y nos dicen, queremos que México y las universidades y la 4T dice que van a desarrollar ciencia de frontera, es esto, muchachos, ¿no? O sea, poder integrar todo el conocimiento fascinante y teórico que tenemos en las universidades con la práctica de las ingenierías. Ahora, lo difícil es sentarse a hablar, ¿no? Entre nosotros. Esa es la parte más complicada. Entonces, tenemos si ustedes ven acá en lo que sería la integración de la ciencia de sistemas, a la parte de la universidad, tenemos estos 3 lugares. Siempre tenemos que saber nuestra especialización en dónde está. O sea, lo que ustedes saben hacer, lo que ustedes quieren hacer, lo que más les gusta en la vida, ¿qué es? ¿Son fundamentos filosóficos? ¿Es teoría o son modelos de representación? O sea, ustedes saben en qué lugar se sienten más cómodos como parte de una clase preparada e instruida en este país. Pues, lo primero, para poder hacer transdisciplina es saber pues, yo dónde estoy parado. Porque ustedes pueden ser semiólogos, pero pueden hacer filosofía, pueden hacer teoría o pueden hacer modelos prácticos de análisis. Entonces, tienen que saber en dónde están. O sea, como quien dice, pues ubícate, ¿no? Conoce tu lugar en el mundo. Eso es básico. Entonces, así es cuando podemos contribuir en un trabajo transdisciplinario. Porque ya podemos decir, mira, yo estoy parado en este lugar y tú estás en aquel y pues vamos a tratar de complementarnos. Ahora, ¿cómo se genera la ciencia de frontera? La ciencia de frontera, primero tenemos que ordenar diferentes hipótesis. Ya que sabemos quién está, hay un teórico, hay un práctico, hay un idealista, ¿no? Bueno, un filósofo. Entonces, vamos a ver cómo organizamos las hipótesis, las representaciones, los conceptos teóricos y las diferentes ciencias, bueno, y cómo lo vamos a aplicar, o sea, qué áreas de la ingeniería nos van a ayudar para hacer aplicaciones prácticas. Entonces, para organizar y para poder hacer todo este aprendizaje del conocimiento, hay varias áreas. Tienen la metateoría, o sea, dentro de la transdisciplina van a encontrar metateoría, metametodologías, ontología, la semiótica y la semiosis, y una cosa que ellos llaman categorías. Entonces, vamos a revisar rápidamente. Las metateorías pues atienden siempre los postulados generales de lo que es la construcción del conocimiento. Luego les puedo pasar no se estresen, luego se los puedo pasar. O sea, tranquilos, es nada más conocimiento general, es el comercial. Entonces, metametodologías, pues es básicamente eso, tener diferentes metodologías que abarquen, que nos permitan analizar si está bien organizado nuestro proyecto, si las teorías son coherentes, si podemos encontrar patrones de comportamiento, y también podemos encontrar algo que se llama ontología de sistemas, ¿no? Y ustedes seguramente dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una ontología de sistemas y la ontología de la que nos hablaron alguna vez si es que tuvieron clase de filosofía? Que no creo, pero bueno, no importa. Es básicamente la distinción entre lo que hace la ciencia grande y la ciencia pequeña. O sea, es una forma de cosmovisión que tiene el científico. En la ciencia grande lo que vas a estar es evaluando presupuestos y haciendo una trazabilidad de todos los procesos. Y en la ciencia pequeña vas a estar probando hipótesis y comprobando a través de métodos precisos que tus datos no están equivocados o falseados, ¿no? Después de esto tenemos la ontología cibersemiótica, de la que les hablaba un poco, y la ontología cibersemiótica se sale por completo de los modos reduccionistas que tiene la ciencia, porque lo que le interesa saber es cómo se produce el conocimiento, o sea, lo que nosotros llamamos la producción de sentido, de significado, de semiosis, ¿no? Y cuál es esa naturaleza de la cultura y del ser humano, ¿no? Cómo se produce y cómo evoluciona. Después tenemos la semiótica y obviamente su relación con los signos, y hay una serie de reflexiones que hacen desde el área de investigación de sistemas acerca de eso. Es muy interesante porque dicen, bueno, pues es que si el objeto es una construcción que está en tu mente, pues entonces no existe nada de esto, ¿no? Y por otro lado, el mismo ingeniero reflexiona y dice, no, pero es que sí existe, o sea, lo estoy viendo en este momento. Entonces,
es una réplica nuestro pensamiento del mero mundo objetivo, y hay una serie de discusiones interesantísimas que no llegan a nada, pero están súper interesantes y vale mucho la pena meterse en ellas porque te hacen reflexionar, ¿no? Y es interiorizar el conocimiento es lo más importante. Pero aquí lo que importa es algo que se llama la fenomenología de la experiencia de Peirce, que si alguna vez la han leído, bueno, es básicamente esta idea de que el mundo se conoce y se construye a través de la experiencia. La semiosis está en la experiencia, y la experiencia siempre va a ser social, siempre va a ser cultural. O sea, la cultura es ese gran organizador de las experiencias que nos permite generar significado. O sea, no solamente tenemos la expectativa o el interpretante o el objeto dinámico, sino también tenemos algo que los organiza, y eso que los organiza son las experiencias que vamos teniendo, porque las experiencias no son nada más personales, absolutamente todo lo que ustedes conocen lo conocieron en un contexto dado. Entonces, la fenomenología de la experiencia, ya lo saben, está el observador, lo observable, la observación, y entonces en medio, el significado. O sea, no es un triángulo, es una pequeña red, ¿no? Es una pequeña red. Ok, esa pequeña red es nuestra representación simbólica. Y esa representación simbólica se va a componer del estado actual de las cosas, de la expectativa de las cosas y obviamente de la circulación social de esas cosas. Entonces, ¿por qué la investigación de sistemas usa la semiótica? Básicamente lo utiliza porque el proceso de semiosis permite ver algo que se llama la evolución probabilística de los sistemas complejos. O sea, la semiosis nos permite dar una trazabilidad de cómo se transforman los significados y nos permite ver que en esa transformación de los significados de un estado 1 a un estado 2 ocurre, ¿cómo se llama?, la emergencia de nuevas propiedades, o sea, de nuevos objetos. Entonces, miren, este esquema porque ya lo conocen. Por ejemplo, vamos a verlo rápidamente. Tenemos un cualisigno, ¿no? O sea, hay un comentario en una cena familiar de un tipo X, ¿no? Vamos a ver, el siguiente, vamos a seguir la evolución probabilística de esto, ¿no? Hay un comentario de una cena familiar en un periódico. O sea, ya no está en la casa cuando estábamos cenando con nuestro amigo, no es cierto, no lo conocemos, pero después ese comentario sale en un periódico. Y en el legisigno, un funcionario de la UNAM expresa un comentario en un medio masivo de comunicación. Ya medio saben de quién se trata. Ese es el signo en sí mismo. Pero ¿qué pasa en relación al objeto? El icono. Tenemos un comentario homofóbico, ¿no? Así es como se hace la lectura. Esa es la evolución probabilística de lo que salía nada más como un comentario de la casa. Luego, tenemos un comentario de discriminación emitido por un funcionario. Y luego en el símbolo ya tenemos a Nicolás Alvarado, que hace un comentario de una cena familiar en un medio masivo de comunicación. Entonces, quiero que entiendan que la semiosis no es que existan 9 tipos de signos diferentes, son las lecturas evolutivas de la semiosis, es la probabilidad evolutiva de la semiosis. Entonces, eso es lo importante de retomar la semiosis, que nos permita ver estadísticamente cómo se da esa evolución. Entonces, en relación al interpretante, o sea, nuestro lector, vamos a tener un funcionario de la UNAM hace un comentario homofóbico sobre un artista fallecido, y entonces ahí la cosa es completamente distinta. Tenemos el director de Radio UNAM emite un comentario de odio sobre un símbolo nacional. La complejificación del significado implica esa probabilidad de evolución que va teniendo cada vez que el signo adquiere mayor información, porque el signo es social, nuevamente. La semiosis es un evento social que se va alimentando de las diferentes interacciones. Y finalmente, el argumento más complejo que encontramos cuando analizamos este caso, el funcionario público Nicolás Alvarado emite una opinión pública que compromete la política humanista de la UNAM sobre la diversidad de género. Entonces, fíjense bien como un comentario familiar en una cena, que ustedes pueden hacer un comentario bobo, un poco lo que nos comentaba Javier, que pues haces un comentario, pero cuando lo metes al circuito de la cultura, no sabes lo que va a pasar. Bueno, la semiótica sistémica dice, sí sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que va a pasar? Sabemos, y para esto usamos los que se llaman los conceptos sociosemióticos, sabemos que podemos tener esa circulación de los sentidos en lo que ya vimos también un poco con Javier, en relaciones que se llaman de visualidad de los sujetos, ¿no? En la parte privada, en la parte pública, en la parte individual y en la parte colectiva. Y entonces en las redes, este es el caso de las redes sociodigitales, pero también ocurre en las redes culturales, o sea, de interacción, donde intercambiamos información como este foro, por ejemplo, pues podemos encontrar cómo va a cambiar
el grado de interacción entre los signos y toda la información que les rodea. No es lo mismo una red sociodigital que se llama individual privada, como un diario íntimo que ustedes tienen en Facebook. En el momento en que lo hacen público, bueno, deja de ser un diario íntimo y se convierte en lo que Charo Lacalle llamaba el personaje público, ¿no? Entonces ahí vamos a tener como la misma, o sea, ustedes tienen aquí una red sociodigital que puede navegar, Facebook, puede navegar absolutamente por toda la visibilidad del sujeto dependiendo de la gradación que ustedes den de la privacidad. Entonces, cuando medimos los significados a través de un tipo de representación matemática que se llama modelos de redes, podemos ver la evolución probabilística de los signos y ver cómo van cambiando y se van modificando. Y si atenuamos y metemos información en alguno de estos puntos, en alguno de esos nodos, podemos cambiar el significado. Que esa es la idea, o sea, el control masivo de la gente. El control de que ustedes dicen, yo soy libre, le estoy apretando, todo lo que digo es mi libre albedrío. No. No ocurre así, evolución probabilística. Entonces, eso se llama el nivel microscópico de la comunicación, o lo que ahora vivimos es una comunicación no centralizada a una comunicación horizontal, ¿no? Y hay como diferentes elementos que ocurren en este tipo de comunicación que ustedes ahora tienen a través de los celulares, que tiene que ver con un proceso que se llama transmedialidad. O sea, parte de la historia ustedes la terminan contando en su universo concreto. Empiezan hablándolo en una red, luego saltan a otra red, o sea, pueden estar saltando de uno a estos, pero también pueden estar saltando en distintos espacios sociales, la casa, la familia, la escuela, la educación, y eso vuelve muy complejo la trazabilidad de los significados con los modelos anteriores. En cambio, con estos modelos podemos ver cuál es el impacto que tiene en la, ¿cómo se llama? En la actualidad, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos tratando de investigar cómo controlar masivamente a mucha gente. Entonces, les voy a presentar 5 minutos rápidamente, ¿o ya sí? Ok. Tenemos, cuando hablamos de la recursividad del signo en la comunicación, que es los famosos 9 signos, que no son más que 9 formas de la semiosis, tenemos que, cuando hablamos, por ejemplo, de un comentario que ocurre en la cena familiar, es un cualisigno. Entonces, cuando este funcionario público lo pone en el periódico, es un cualisigno, es inestable, siempre es inestable. Siempre que ustedes pongan un mensaje en cualquier red social o digital, se va a volver un cualisigno para alguien más. No para ustedes está clara la cosa, ¿no? O sea, ustedes dicen, en mi cabeza sonaba bien. Pero cuando ustedes lo ponen ahí y se dan cuenta que insultaron como a medio México o nada más a su familia, y dicen, es que no puedo creer que se haya malinterpretado. No se malinterpretó, se convirtió en un cualisigno, ¿no? O sea, hay una inestabilidad y entonces empieza a buscar la estabilidad. Entonces va a ser, y eso de una vez se los advierto, así es que ya saben lo que dicen, va a ser todo el recorrido de la evolución probabilística hasta llegar a un argumento y puede tener un significado completamente lejano al que inicialmente ustedes querían comunicar. Eso es lo que ocurre en la comunicación y es impresionante que crean que todavía se les entiende, ¿no? Más en las tesis, pero pues sean muy cuidadosos con eso. Entonces, miren, la semiótica, desde el punto de vista de la sistémica, es el estudio de las posibles semiosis. O sea, estamos hablando de que todos estos son posibles semiosis. Y entonces, la semiosis va a ser este proceso de cooperación entre las entidades que ya hablábamos, este signo que en realidad siempre está transformándose y reevaluándose, por eso es un proceso que se llama cibernético, porque se realimenta la información. Su objeto dinámico, que es un estado de cosas del mundo que necesariamente cambia porque el mundo es dinámico y está transformándose, y su interpretante, es decir, la expectativa que tenemos en la mente. Cuando tenemos una comunicación centralizada, o sea, una comunicación centralizada sería que todos entendiéramos lo mismo, porque hay una indicación para hacerlo. ¿Qué pasaba el siglo pasado? El siglo pasado nos decían, estos son los artistas, esta es la producción cultural de México, y salías siempre en domingo y Raúl Velasco y nos regalaban una televisión y una forma de comunicación canónica que no había dónde contrastarla, el acceso a información era muy difícil, y bueno, pues esa era la única forma de realimentarnos dentro de esta circulación en la cultura. Sin embargo, ahora, si ustedes se dan cuenta,
Agarran su celular o llegan a su casa y pueden contrastar absolutamente toda la información que reciben. Entonces ese es un mundo no centralizado. O sea, estamos en la era de una comunicación horizontal. Esa es la era en la que están, y nuestras herramientas teóricas, metodológicas y prácticas tienen que adaptarse a esa nueva condición cultural. O sea, que la nueva condición cultural es la comunicación no centralizada, que se organiza a través de sistemas dinámicos y además es horizontal. Por lo cual ustedes ya no se creen nada, o sea, van y buscan en el celular y, oiga, profesores, que eso no es cierto, ¿no? Aquí tengo un artículo que dice lo contrario, o la biblioteca o su colega dice que usted no sabe, bueno, yo qué sé. O sea, pueden contrastar en ese momento la información que están escuchando, y antes no se podía. Pero entonces, eso significa que ya no hay un control centralizado de los significados y estamos en el juego de la probabilidad, del desarrollo probabilístico de los significados, ¿no? Entonces, es muy interesante porque quien controle esas palanquitas, pues controla todo, ¿no? Ahorita nada más hay que saber cómo. Bueno, ok. Entonces, cuando les hablo de realimentación, pues este es como el básico de los ingenieros. Tienen una semiosis original, que depende de un objeto concreto, y bueno, van a tener una mediación del signo y van a tener una semiosis final. O sea, toda esa evolución que hay no es más que esto. Hay una semiosis inicial, original, y hay una semiosis final, y no son las mismas. Nunca van a ser las mismas. O sea, ustedes, yo les hablo y quién sabe qué entendieron, ¿no? Pero ojalá hayan entendido algo. Digamos que la parte de la mediación del signo es todo su conocimiento que ya tienen. Y si no lo tienen, pues pónganse a leer. O sea, es una recomendación, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Nos dice Percy, ¿se acuerdan, no? Tenemos nuestra intuición, ¿no? Que es el primer momento. Nuestra emoción, que es lo que permite el recorrido de la evolución probabilística de los significados. Y al final, el argumento es lo que nos permite estabilizar. O sea, este es un proceso donde vamos a estabilizar materia, energía e información, y nos ponemos a escribir, no, mira lo que dijo, y mira lo que dijo, y ahí estamos 2, 3 días, ¿no? Escribiendo, mandando, hasta que se aburren. La del gato, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el meme? Como una semana, ¿se acuerdan? Hace poquito, ¿no? El gato y la señora gritando, bueno, no importa. El asunto es que empieza con la intuición y les parece completamente divertido y fantástico. Es el efecto como el efecto del linchamiento, los disfrutan, hay emoción y éxtasis, ¿no? Bueno, el linchamiento mediático. Y entonces el meme es esa parte donde toda su energía sale, ¿no? Entonces es una transformación de energía, de materia en energía. Ya no tienen que salir al gimnasio, nada más van y se emocionan frente a la computadora. Y luego viene la emoción, porque alguien les contesta y ustedes contestan, y entonces en esa emoción se va estabilizando el signo hasta que dicen, ay, ya, qué flojera, que sigue, ¿no? La razón, el argumento final. Y en ese proceso ustedes generaron algo que se llama energía de alta calidad. Y la energía de alta calidad es una de las condiciones más interesantes de este planeta porque solamente la produce la cultura, no la produce otro organismo. Solamente el ser humano puede producir esa energía de alta calidad. ¿Qué es? Ustedes van, se comen una cosa que ha sido procesada 4 o 5 veces y luego generan energía que ha procesado otros 2 o 3 ciclos. O sea, esa energía de alta calidad es nuestra exclusividad, la exclusividad de la cultura. Y con esto generamos mucha energía de alta calidad. Entonces, para términos de la viabilidad de un sistema, la cultura necesita, para estar viva, y ahí yo diría que la cultura está viva, ¿no? Es el gran postulado de la cibersemiótica. La cultura es un organismo que vive de nosotros, ¿no? Y que dice, no, vístete así, ponte esos zapatos, peínate de esa manera, no hables de esa forma, no elijas, no, mira, tu libre albedrío se limita a lo que tienes en tu closet, ¿no? Entonces, o sea, sí, el libre albedrío, o a poco salen desnudos en la mañana, se van encuerados a la escuela. Cuando el libre albedrío exista, saldremos encuerados por el mundo. Antes no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se crea una diferencia de interpretación entre lo que nosotros quisimos decir, o sea, entre lo individual y lo colectivo, y lo que ocurre después, aparece lo que se llaman las cascadas de información, la información viral, pero no es nada más, no es exclusivo de lo digital, el chisme del pueblo, el linchamiento, o sea, no crean que es una cosa que nada más se ve en las computadoras, es un comportamiento de la comunicación. Pero ahora el comportamiento de la comunicación tiene mayor viralidad por la condición de una comunicación horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que podemos estar tratando con información que es verdadera, que es falsa, que es engañosa, es irrelevante. Lo importante es cómo se comporta y además cómo genera
algo en una persona, o sea, genera una reacción. Esa emoción puede estabilizarse en razón o puede estabilizarse en violencia pura, o sea, muchísima energía, ¿no? De manera que vamos a ver cómo una situación que se llama de no equilibrio, que esa es la idea del cualisigno, hay una inestabilidad del mensaje cuando entra en todo el circuito de la comunicación y entonces va a crear algo que se llaman correlaciones de largo alcance. O sea, si ustedes se preguntan cómo se lava el cerebro de manera masiva, cómo se convence a la gente de manera masiva, con correlaciones de largo alcance. Por ejemplo, nos platicaba Javier de esta imagen política que ha hecho el presidente Obrador, ¿no? Bueno, él lo que ha generado, lo que se han creado son correlaciones de largo alcance. A partir de cualisignos que nos regala la derecha, ¿no? Que son cualisignos de no equilibrio, o sea, tenemos un montón de signos que los contrastas con la realidad y son totalmente inestables. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna congruencia dinámica con lo que la gente sabe y vive constantemente, ¿no? O sea, ¿por qué lo vas a desaforar? ¿Pero por qué lo vas a quitar? ¿Por qué no tiene derecho a estar? Entonces, todas esas construcciones simbólicas te generan estados de no equilibrio y esa inestabilidad del mensaje va a crear argumentos que lo que generan en la gente son correlaciones de largo alcance que se llaman estructuras de redes de gran profundidad. Entonces, si ustedes lo que desean es tener un control sobre algo, tienen que crear estructuras de larga profundidad. Cuando tenemos estas estructuras de larga profundidad, tenemos entonces un proceso que ya nos lleva al equilibrio, ¿no? Y esa inicial diferencia de interpretaciones va a generar lo que se llama la transformación de la semiosis original. O sea, originalmente teníamos a un luchador social y ahora tenemos a un ídolo, ¿no? O sea, es un ídolo político y cada día, entre mayor es la cantidad de mensajes negativos que salen contra el presidente, más fuerte se vuelve la imagen política gracias a sus propios enemigos. O sea, es increíble lo que hacen no conocer teoría, ¿no? O sea, es increíble porque fortalecen a los que les interesa. Entonces, que le sigan echando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las cascadas? Hay dos estructuras muy importantes para entender esta idea de la evolución probabilística. Una estructura que tiene una gran profundidad se va a propagar de manera lenta y de persona a persona, o sea, lo que en los partidos políticos se llama unidad territorial. O sea, ustedes van, hablan con la gente, hablan con las personas, recorren todo el país, hablan con la viejita, hablan con la señora, o sea, van persona por persona y establecen, si ustedes lo ven como si fuera una red, relaciones punto a punto, ¿no? Y llega un momento en que se genera lo que se llama un punto de concentración crítica tal que va a desencadenar actitudes virales y rápidas, pero eso no se puede generar si no hay un elemento externo que lo invada, y eso es lo que hace la guerra sucia, ¿no? O sea, lo que genera que la gente tenga empatía no es la red de gran profundidad, sino llegar e invadir esa red de gran profundidad y empieza a crecer y a crecer. Y hay una cosa en la teoría de redes que se llama el punto de concentración crítica de Barabasi, que dice cuando una red, uno de sus nodos crece más rápido que el resto de la red, se destruye, o sea, se tiene que volver a reorganizar toda la energía, la información y la materia, y entonces tenemos propagaciones rápidas y virales y acciones de la gente enojada, la gente saliendo a votar, la gente saliendo a hacer una serie de cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no conoces teoría? Cuando no conoces teoría, que fue lo que pasó en las elecciones pasadas, generas noticias falsas, como el bot del que nos platicaba Javier, que le contesta, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Se llama la caja vacía. Las noticias falsas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, si ustedes, las noticias falsas súper virales, ¿no? Porque hubo muchas noticias falsas. Entonces hicimos un pequeño experimento para poder medir todas estas cosas. Y lo que encontramos fue que la cantidad de noticias falsas en 98 días, pues variaba, ¿no? O sea, había, ¿cómo se llama? Días en que tenía 7 noticias falsas. Lo que son súper virales es que son de más de 1 millón de personas, ¿no? O sea, que se repiten más de 1 millón de veces. Pero tuvimos por lo menos 8 noticias falsas súper virales. Y súper virales les estoy hablando de 120 millones de veces que se vio y se compartió. Lo cual es ilógico, porque la penetración de los celulares en México en 2018 no llega ni a 60 millones, ¿no? O sea, la penetración de tecnología de información, en este caso de este tipo de redes, es un objeto medible por el INEGI.
Entonces, cuando te dicen 120 millones de veces, significa una sola cosa, es un robot, ¿no? O sea, no puede ser, ustedes tendrían, todos nosotros tendríamos que haber compartido esa noticia por lo menos unas 20 veces para que este dato sea verídico. Entonces, estas se llaman redes artificiales, no son como las redes naturales de las que les acabo de hablar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una red artificial? Estas redes artificiales te generan noticias supervirales. Y bueno, como ustedes pueden ver, además el comportamiento es súper interesante porque solo hay un partido que no tiene noticias supervirales, ¿no? Todos los demás sí. Entonces, no solamente son fabricadas por o para, sino que uno dice, bueno, seguramente así lo hicieron. ¿Qué es lo que tenemos? Algunos círculos políticos que o no tienen teoría, pero que hacen comunicación hoy en día, lo que dicen es que, y lo que han predicho, es que todo lo que es el comportamiento y la manipulación de la información viral y falsa te genera tendencias políticas, ¿no? O sea, eso es lo que nos dicen los americanos. Donald Trump ganó porque generó noticias falsas y las propagó por internet. ¿Sí lo han escuchado? Es falso. O sea, no. Se gana aquí porque ya les dije cómo, o sea, ya les di la receta. Tienes que generar estructuras de largo alcance y profundidad, tienen longevidad en años y además tienes que generar que alguien las ataque, o sea, tu enemigo. Esa es la parte básica, pero son cara a cara y con personas. Entonces, ¿por qué nos dicen que, según ellos, las noticias falsas cambian la tendencia y la forma de la voluntad de las personas? Bueno, eso es parte de la política. O sea, esa idea es parte de la propia campaña política que tienen. En el caso de México, fue en una dirección completamente contraria. O sea, ustedes tenían 8 noticias súper virales que pues no afectaron el resultado final. ¿Por qué? Porque el resultado final está dado por otro tipo de estructuras de lo que hemos llamado aquí la evolución probabilística de la semiosis. O sea, cuando ustedes entienden cómo se da la evolución probabilística de la semiosis, o sea, esos cambios de semiosis a través de la interacción social, pueden decidir y entonces elaborar de manera estratégica una serie de herramientas para poder conseguir, pues, en este caso, su objetivo político. Entonces, queda preguntarse si ¿cómo se llaman? ¿Cuáles serían los diferentes tipos de redes para poder analizar la semiosis? Tenemos 3 tipos de redes que ustedes van a encontrar. Las redes naturales, que son de las que ya hablamos, son esas estructuras que tienen una gran profundidad y que van a desencadenar eventualmente la propagación viral y rápida. Tienen las redes artificiales, que son las que se elaboran desde la publicidad, la propaganda, el marketing y la neuromarketing, perdón. Ajá. Son redes artificiales que son estructuras que tienen una poca o nula profundidad, se propagan muchas veces de forma rápida, incluso invasiva, y ustedes pueden tener los controles humanos con lo que se llaman los web robots o los algoritmos, ¿no? Pero, pues sí, desencadenan una propagación viral como las que observamos, pero realmente no hay un efecto en la vida práctica, o sea, no hay una semiosis final, es un efecto que se llama de caja vacía. O sea, hay una caja vacía que está respondiendo, pero no existe el proceso cibernético, o sea, lo que veíamos en el cuadrito, la realimentación, eso no está aquí. Y finalmente, el otro tipo de red que ustedes van a encontrar en esta comunicación horizontal son las cascadas, ¿no? Y las cascadas, pues, implican una propagación rápida, de largo alcance y de poca profundidad. Las cascadas son como los famosos memes o los videos que se hacen virales, y lo que van a tener es un tiempo de vida corto y rápido. Entonces, es muy diferente lo que sería una red natural, que vive en la sociedad y en la cultura, a una cascada de información. En la teoría actual, los confunden y los toman igual. ¿Por qué? Porque son ingenieros en sistemas y en redes de computación los que hacen estos análisis, porque no hay humanistas ahí, ¿no? O sea, no hay gente, no hay teóricos, no hay universidades. Es Facebook Research, es Microsoft, o sea, son las transnacionales las que están generando este conocimiento científico, y entonces en las universidades pues tampoco estamos participando dentro de este debate, y eso es dramático, ¿no? Pero bueno, yo les estoy aquí regalando con todo gusto y compartiendo esta parte de la teoría. Entonces, ¿de dónde deriva el voto masivo de los ganadores? Bueno, pues deriva de lo que se llama el trabajo en las estructuras y unidades territoriales, ¿no? O sea, el trabajo cara a cara, y son trabajos que manejan estructuras simbólicas, narrativas, donde hay un enemigo, y tiene que haberlo, porque si no, no va a haber viralización, ¿no? Pero necesitamos para eso tener las estructuras territoriales. Toda la cultura funciona
igual. O sea, la generación de significados dentro de la cultura tiene más o menos el mismo contenido. Bueno, pues gracias por su atención y perdón por... Bueno, siguiendo con el rol que hemos tenido en el programa, pues vamos a pasar a la sección de las preguntas. Hay tiempo para dos. Tiempo para dos. Pues voy a leer la primera, o si alguien quiere hacer, me dice. La mía, pues sería más enfocada en de... ¿Usted cree que tienen como una ventaja los investigadores que, como en su caso, que combinan las matemáticas duras de ingeniería y todos esos sistemas algorítmicos con la semiótica? Eso les genera una ventaja al momento de hacer investigaciones de las que nos habló, como la ciencia de frontera, que es una ciencia que se piensa más a aplicar a comparación de la ciencia que se venía haciendo, que solo se quedaba así como en estudios que pues eran más teóricos, que no aportaban, digamos, un beneficio a la sociedad. Bueno, te voy a contestar con toda honestidad. Sí. No te genera ninguna ventaja, ¿no? O sea, lo único que te genera es que te vean como un raro. Aquí en México. O sea, eso es lo que te va a generar, que no puedas entrar a grupos de investigación, que concurses para plazas y te digan eso es ininteligible. Que te digan, es que eso hay que descifrarlo, no se entiende nada. O sea, encuentras descalificaciones, incomprensión y básicamente un grado de mediocridad que caracteriza a la comunidad académica de nuestro país. Eso es lo que te encuentras, te enfrentas contra el pasado. O sea, el pasado tiene una forma reduccionista y lineal de entender los procesos sociales y culturales, ¿no? Y el presente, pues son ustedes, ¿no? Y el futuro, pues estamos los demás, ¿no? Porque nada más en el futuro, yo creo que ahorita en el presente no. Entonces, no te da ninguna ventaja en términos de desarrollo profesional, o sea, porque esta es la idea del ¿cómo se llama? Del foro, ¿no? O sea, profesionalmente no van a tener ninguna ventaja, todas sus puertas se les van a cerrar y a la gente no le interesa hacer teoría. Ahora, ciertamente, así hay una política actual en donde te están diciendo a ciencia de frontera y nadie tiene ni la más remota idea de qué es, ¿no? Eso sí es cierto. Todavía el año pasado nos invitaron a dar unos cursos en la Facultad de Arquitectura porque les impusieron precisamente un modelo sistémico, ¿no? Para su plan de estudios y pues no tenían ni idea de qué era la sistémica y menos para la arquitectura. Igual allá con la gente de Yucatán, con la gente de Tuxtla. O sea, yo a lo que me dedico es ir como a las universidades y platicar con los profesores y explicarles qué es la ciencia de frontera y cómo se puede llegar a aplicar, pero no te da, o sea, a nivel profesional, si ustedes se quieren dedicar a eso a nivel profesional, pues no les va a dar ninguna ventaja, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es? O sea, tú dirías, entonces, ¿para qué lo haces? ¿No? Bueno, porque pues tienes que amar algo y yo amo el conocimiento. O sea, una vida sin amor no es vida. Entonces, por eso estoy enamorada del conocimiento. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Raúl, bueno, justamente en el principio de la plática habló de una evolución humana a partir del proceso que se da en la mente. Yo tengo una gran duda. Cuando toca este tema, justamente digo, hay una parte biológica que dice que se da a través de ese momento, que es un poco, digamos, lo que maneja en este momento ya Mary Klinkenberg con el grupo Mu, justamente él hablaba sobre esta cuestión de evolución de la semiótica cognitiva. Entonces, cuando llega ese momento en que dice que la evolución humana es a través de la conciencia, mi pregunta va, ¿es en el proceso de semiosis en el cual se da el cambio, o es justamente, o es todo lo anterior, sino que es el proceso de semiosis más la suma justamente de ese reenvío para después posteriormente tener un nuevo proceso de semiosis? Mira, esa es la discusión. O sea, la cibersemiótica lo que dice es que es en la conciencia, ¿no? O sea, a nivel de la semiótica cognitiva. Y sí, efectivamente, la cibersemiótica de alguna manera está como alineada en todas estas ideas de Klinkenberg, que es otra semiótica general.
Entonces, cuando hablas de la conciencia como tal, estás hablando del individuo. O sea, hay un individuo y el individuo toma decisiones y hay hasta cierto punto un libre albedrío, ¿no? La propuesta desde la ingeniería de sistemas es diferente. O sea, desde ahí lo que se dice es que la unidad de la conciencia, o sea, sí la conciencia es el motor de la evolución, pero la unidad de la conciencia es la semiosis. Pero recuerda que la semiosis no es personal. O sea, que fue ahorita el ejemplo que vimos al final. O sea, la semiosis es ese movimiento de los significados en un circuito social y cultural, que además dependiendo de quién te está leyendo, en ese circuito va a haber un cambio en el significado, o sea, en la semiosis original y en la semiosis final. Entonces, desde la postura que sería de la metasemiótica, es en la semiosis, o sea, en la cultura, en la vida cultural de los signos, en donde se da esa evolución. Pero eso tiene otras implicaciones teóricas, o sea, te llevaría a pensar como que la cultura es un organismo vivo y tú eres nada más un bichito que está en su estómago, ¿no? Porque te mueres o naces o desapareces y la cultura continúa. O sea, no hay un cambio. José José se murió el otro día, pero sus canciones perdurarán, ¿no? Entonces, fíjate bien, o sea, tienes objetos de la cultura, que los objetos por sí mismos tienen una memoria. O sea, esa es la gran enseñanza de las escrituras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te enseña la tecnología de la escritura? El celular. O sea, hay una memoria que no es de ustedes, la tienen ahí en su celular, y si les quitan el celular, a ver, lleguen ahorita ahí a La Perla en Ciudad Neza, ¿no? Y saluden ahí a mis amigos. O sea, no sabrían cómo llegarían a La Perla en Ciudad Neza sin su celular, sin su guía, ¿no? Sin ese mundo que ya les dieron codificado. O sea, ustedes ahora en este nuevo modelo de comunicación horizontal lo que tienen son mundos codificados y entonces les dan un montón de mapas codificados para que se orienten en la realidad. Es que Wikipedia dice esto, profesor, es que el fulanito dice esto en su blog y es que no sé quién dice esto y dice aquello, pero se pierden de la emoción de la experiencia, de hacer mal las cosas, de equivocarse, o sea, eso ya no lo tienen. Entonces el cerebro tiene que estabilizar eso de alguna manera y lo hace, pero esa es la parte del cerebro. Ahora, ¿por qué la cultura, piénsalo así, por qué la cultura quiere que ya no haya una organización centralizada? ¿Por qué la cultura está llevando a todo lo que es la sociedad a una comunicación horizontal? ¿Por qué es esa búsqueda de la descentralización? Porque todo el proceso que estás viendo del desarrollo de las tecnologías, que son memorias ajenas a lo individual, es un desarrollo evolutivo de la cultura en donde o sea, la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos en este momento es ¿por qué hay un cambio a nivel de cultura en el siglo XXI? En donde la cultura ya no está promoviendo los sistemas centralizados institucionales de los que habla la antropología, sino que nos está llevando a una descentralización en donde la información es horizontal y los procesos de semiosis tienen otras implicaciones, como de grupo y de manada, ¿no? O sea, como los pájaros o los sistemas dinámicos. ¿Por qué estamos tendiendo hacia allá? ¿Será un efecto de adaptación a nivel de la cultura? ¿Tendrá que ver con nuestra relación ecológica con el planeta? Esas son las preguntas teóricas que tenemos que hacernos. Y para eso necesitamos una base, ¿ves? No es nada más una cuestión de semiosis, o sea, es algo más, como más allá.